Hola, bienvenida a este podcast. Me alegra que estés aquí para este primer episodio de la serie Las funciones y sus aplicaciones a la economía. Mi nombre es Paula Daniela Camacho Gómez y en este primer episodio platicaremos justamente sobre cómo se aplican las funciones a la economía, lo cual es más interesante de lo que crees, así que ponte cómoda y espero que lo disfrutes. Comenzamos. En la vida continuamente surgen situaciones donde dos o más magnitudes se relacionan entre sí mediante alguna regla, y es ahí donde están presentes las funciones, y sin darnos cuenta las estamos utilizando. Una función expresa la idea de que una cantidad depende o está determinada por otra. Por ejemplo, el poder adquisitivo de la moneda depende del índice del costo de la vida. Si analizamos esta situación, nos podemos dar cuenta que existe una relación entre dos magnitudes y que una de las magnitudes depende de la otra. A esto se le llama función. Pero bueno, tal vez te estés preguntando, ¿qué tienen que ver las funciones con la economía? Bueno, te explico. Verás, la teoría económica está plagada de funciones, ya que los beneficios, los costes de una empresa, las unidades producidas por esta, incluso los gustos de los consumidores, pueden ser representados mediante funciones, tales como funciones de costo, funciones de ingreso y funciones de ganancia. Función de costo. Se representa con la expresión C de Q, y es el total de dinero que necesito para producir Q unidades de algún bien o de algún producto. Entonces representa los costos totales, los cuales se dividen en dos: costos fijos, que son todos aquellos que no dependen de la producción, es decir, que no están relacionados con la cantidad Q que se esté produciendo. Por ejemplo, la cantidad de dinero que tienes que pagar de renta en el lugar que estés usando para producir, ya que no depende de las unidades que se produzca. El precio de la renta siempre será el mismo. Y los costos variables son todos aquellos que se relacionan directamente con Q. Por ejemplo, la cantidad de material que uses para producir las unidades que vayas a vender. Función de ingreso. Se representa con la expresión R de Q, y es todo el dinero que se obtiene por la venta de Q unidades. Función de ganancia. Se representa con la expresión pi de Q, y es la diferencia entre la función de ingreso y la función de costo, es decir, pi de Q es igual a R de Q menos C de Q, es decir, que las ganancias es igual a los ingresos menos los costos. Pero cuando los ingresos es igual a los costos, pi de Q se convierte en cero. Las funciones son la matemática más importante que se estudia en la economía, ya que es una de las ideas fundamentales de las matemáticas, y su uso en la economía tiene muchas ventajas. Por ejemplo, puede servir de base para la construcción de modelos económicos. Obliga a los economistas actuales a disponer de una adecuada formación matemática, ya que se usan para la investigación científica de la economía. Como toda ciencia, se expresa a través de un lenguaje o símbolo, pero a diferencia de las matemáticas, donde se usan símbolos matemáticos y ecuaciones, en la economía se usan palabras y proposiciones, lo que obliga al analista a exponer en forma explícita sus supuestos en todas las etapas del razonamiento. Uno de los instrumentos más utilizados para estudiar y comprender el comportamiento de las variables de una función es su representación gráfica. Entonces, las relaciones que se establecen entre ciertas magnitudes variables, como lo son los precios, costos, tasa de intereses, etc., se pueden representar mediante funciones numéricas, aunque su significado debe puntualizarse mucho desde el punto de vista económico, antes de manejarles como entes matemáticos. Entonces, la economía es una ciencia de mucha importancia para la sociedad, y es increíble ver cómo las funciones aportan tanto a la economía. Sin ellas, el estudio de la economía sería mucho más complicado e incluso habría varios problemas que no podríamos responder ni representar apropiadamente. Sin duda, necesitamos las funciones más de lo que creíamos, ¿no crees? Y bueno, con esto damos por terminado el tema. Gracias por escuchar. Espero que haya sido de tu agrado y que hayas aprendido mucho. Eso es todo de mi parte. Te deseo un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.